Hola amigos de Busca tu Media Naranja, nuevamente por acá. Estamos grabando el día 19 de septiembre de este 2016, conmemorando el 31 aniversario de los sismos de 1985 en la Ciudad de México. Y bueno, estimado Jorge, una fecha imborrable de nuestras mentes, ¿no? Así es, además de la cicatriz que dejó en muchas familias y en la sociedad de este país y de la capital en particular, también es un parteaguas, ¿no? El despertar cívico de los habitantes de esta ciudad, y yo creo que curiosamente con la discusión del constituyente de la Ciudad de México, pues pareciera que coinciden estos dos eventos. Los tiempos, sí, fíjate que el pasado 16 ya se estableció oficialmente el constituyente, en donde los diputados y diputadas electas tienen como finalidad la discusión de un documento base que ya se ha circulado para la discusión correspondiente, y en donde, Jorge, el temor que teníamos muchos de los ciudadanos es que no se vean reflejados los avances que en esta ciudad se han tenido, ¿no? Es decir, una constitución que no podríamos remitirla a lo que fue la que existe a nivel federal de 1917, sino que tenemos que tener una constitución de vanguardia en pleno siglo XXI, con los derechos y libertades de todas y todos en bonanza, o sea, cero retroceso. Y lo que a nosotros nos inquietaba mucho era que incluso en el borrador inicial estuviera la mano metida ahí de los priistas y los panistas, pero ahora que hay ya la apertura del documento, parece que se está haciendo una propuesta bastante interesante, progresista, con muchos detalles que hay que visualizar, pero que en términos generales cumpliría en primera instancia la expectativa, ¿no, Jorge? Así es, Mauricio. Yo creo que es un documento que recoge gran parte de las expectativas que en la Ciudad de México tenemos quienes creemos que esta nueva Constitución va a ser de avanzada, porque en ella finalmente se recoge lo que es la ciudad. Es una ciudad muy dinámica, con una población crítica, que además es exigente y que ha logrado durante estos años pues, que el abanico de libertades no solo se mantenga, se proteja, sino que se amplíe. Y si lo ves bien, Mauricio, pues yo creo que podemos tocar algunos de los puntos nodales de este documento. Para empezar, son 76 artículos, no es una constitución muy amplia, está dividida en 7 títulos y contiene temas muy interesantes. Vamos a tratar de tocar algunos de los más importantes. De entrada, se reconoce a la ciudad, el derecho a la ciudad, perdón. Esto implica pues, que los habitantes de la misma gozamos de una serie de derechos, de garantías, por el solo hecho de estar aquí, y que además nos permite participar de la toma de decisiones como parte de sus derechos, que inducirán o influirán en el desarrollo en lo político, en lo económico, en materia de desarrollo urbano y en algunos otros temas. Un punto con el que quisiera iniciar es el que esta ciudad se le reconoce el estatus de un lugar de refugio, no solo para migrantes, sino inclusive para gente que es desplazada de otros estados, inclusive de otros países. Yo creo que el que la ciudad adquiera o mantenga esta cualidad es de manera destacable, porque el conflicto que vive el país en todo su territorio pues ha hecho que mucha gente tenga que desplazarse y buscar un refugio. Aquí la ciudad se va a convertir en ese refugio, que lo vinculo con el tema de los periodistas, de los comunicadores. También se establece que aquí podrán ser recibidos y podrán ser, se mantendrán, se conservarán, se protegerán los derechos de los comunicadores, ¿no? Hay en este tema que destacar que la protección a los periodistas a nivel internacional
ha sido prioridad de muchos gobiernos, y en el caso del mexicano tenemos mucho pendiente, muchos temas pendientes con ellos. Se reconoce el derecho a la manifestación. Yo creo que teníamos la preocupación de que esta libertad fuera limitada, fuera vulnerada. Parece indicar que se mantiene sin mayor complicación. Nada más ahí con un asunto que es muy importante, que luego los reglamentos correspondientes, Jorge, bueno, la ley y el reglamento, no vaya a limitar lo que está de facto en la Constitución, que ese es el gran tema de discusión, ¿no? Así es, habrá que estar atentos a que lo que se reglamente de esta Constitución, pues obviamente no vaya a coartar lo que ella establece, ¿no? En materia de educación básica, bueno, pues establece las escuelas de tiempo completo, donde se garantice la alimentación sana y nutritiva. Un planteamiento que el Movimiento Ciudadano se ha hecho de manera permanente es el derecho a Internet. Se habla del derecho, del acceso a Internet. Faltaría a lo mejor la expresión de a título gratuito, al menos en espacios públicos, ¿no? Así es. Se reconoce el derecho a tener una muerte digna. Quien lo exprese, pues podrá tener este beneficio de bien morir. Así es. Un punto que te va a poner muy contento a ti, Mauricio, y a muchos, sí, es el tema de la marihuana. No se penaliza, se permite el consumo. Obviamente no entra el tema de la producción y demás, o venta, pero sí se permite el consumo y el uso para fines medicinales, ¿no? Hay prohibición expresa de privatizar el agua, aunque yo aquí creo que habría que establecer de manera paralela que el gobierno de la ciudad y los ayuntamientos fijaran alguna estrategia para la potabilización de la misma. Yo creo que ya no se limita este asunto del agua a la privatización, sino que yo creo que tenemos que dar el paso o regresar de alguna manera a la potabilización, ¿no? De alguna manera el agua ha sido secuestrada, ¿no? Aquí el asunto, Jorge, si recuerdas, nosotros que más o menos somos contemporáneos, antes los bebederos de las escuelas llegabas y tomabas el agua sin problema. Bueno, a mí todavía cuando jugaba fútbol en la calle iba y me alimentaba del líquido directo de la llave. Yo creo que también ahí se generó como que una cuestión de carácter cultural para llevarnos al consumo de agua disque saneada, embotellada. La verdad es de que habría que garantizar ese asunto, ¿no? Así es, yo creo que es importantísimo. Hoy en día no podemos tomar agua si no es embotellada. Así es. Por otro lado, se garantiza dentro del capítulo de Ciudad Incluyente el derecho a la igualdad para la población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, así como el derecho a formar una familia con o sin hijos. Estamos, yo creo que en este caso, recogiendo una demanda social. O se está recogiendo. Que aquí en esa parte, Jorge, es fundamental por la reciente manifestación del clero tratando de incidir a nivel nacional de la falta de reconocimiento de estos derechos, ¿no? Y aquí yo creo que ya quedando a nivel de la Constitución, pues se garantiza forever el asunto, ¿no? Así es. Otro derecho es el derecho a licencia por maternidad de 6 meses y por paternidad de 1 mes. Yo creo que se recoge lo que se había anunciado como una propuesta del jefe de gobierno, pero ahora ya va a quedar dentro del texto de la Constitución. Por ahí había escuchado que también 80 horas de trabajo en la Ciudad de México, ¿no? Y 20 días de vacaciones. También creo que es un asunto medular, que además, pero que se cumpla. O sea, yo no entiendo en los trabajos, Jorge, cómo la gente que está enferma por querer trabajar se pasa 12 o 14 horas y no quieren a que sus subordinados estén ahí literalmente achatándose las nalgas sin producir, ¿no? Uh-huh. Que esos son de los problemas, y que ojalá y toda la gente se le aplique las 80 horas. Funcionarios mayores y trabajadores de más bajo nivel. Además está reconocido por especialistas que entre más larga la jornada de trabajo sea,
menor es el rendimiento, ¿no? Sí, pero yo me quedé 80 horas o 40 horas. Ya se las estaba duplicando, ¿no? Ya me estaba viendo como todo un hacendado de los 1800, ¿no? Su visión empresarial salió a flote. Sí. Ahora, en los mecanismos de participación ciudadana, pues se reconocen el referéndum, plebiscito, la iniciativa popular y la revocación de mandato, que yo creo que también ha sido una demanda, y lo hemos comentado en este espacio. Si la revocación de mandato, por citar un caso, estuviera vigente, pues yo creo que más de la mitad de los gobernantes actuales ya se hubieran ido, ¿no? Sí, tranquilamente, sin problema. Pues parece que pinta para bien este primer borrador de la Constitución. Ahora, Jorge, ¿cómo ves tú al constituyente? Me parece que algunos especialistas, gente de la que está ahí, pues van a ir nada más a levantar la mano, otros sí tienen capacidad técnica para meterle ahí la manita a esta propuesta. Algunos sí serán grandes críticos y tratarán de prácticamente en su apartado específico de modificarla. Esa es la impresión que me da a mí. ¿Tú cómo observas a este constituyente que está de chile, de mole y de manteca? Mira, Mauricio, miren, amigo, yo creo que lo ideal hubiera sido un constituyente electo en su totalidad por el sufragio, ¿no? Por el voto. El que el presidente y el jefe de gobierno, así como el Congreso, hayan designado a algunos constituyentes, pues ya nos da la impresión de que los dados pueden ir cargados. Viendo el texto de la Constitución, yo creo que el margen de maniobra de quienes plantearon esta integración con la idea de incidir en el contenido de la Constitución pudiera verse mermada, y yo creo que sí hay la posibilidad de que se dé un debate que permita que se mantenga lo más fielmente posible el texto de la propuesta que presentó el grupo redactor a través del jefe de gobierno. Yo creo que hay al interior de la Asamblea Constituyente un peso importante de quienes tienen una visión progresista, y yo creo que en el PRI no dudo que va a haber la intención, y en el PAN, en temas como el matrimonio igualitario y la adopción o no de hijos, va a haber la intentona de obstaculizarlo. Yo creo que en el tema de las marchas también van a buscar querer establecer un marchódromo, como lo habían mencionado, no sé cómo lo llamaban. Y hay otros temas, el de la marihuana, en temas de diversidad sexual, etcétera. Va a haber, y yo creo que intentos por detener el avance, pero en el fondo yo creo que el margen de maniobra de quienes aspiraban a incidir en una constitución a modo se ha reducido, y al final yo creo, y espero no equivocarme, que el texto que se apruebe al final va a ser un texto interesante. Yo creo que va a ser un texto de avanzada y que va a permitir que la ciudad se siga manteniendo como una ciudad donde las libertades se acrecientan, que aquí en la Ciudad de México la visión progresista es la que ha imperado, y que los gobiernos que se han mantenido en esta ciudad de alguna manera están dejando huella, ¿no? Pues ojalá así sea, Jorge. Si te parece bien, le damos seguimiento conforme vaya avanzando el proceso, y de entrada, de primer saque, nos parece adecuado el documento presentado, y vayamos viendo específicamente en cada uno de los 7 apartados cómo va siendo el trabajo de los diputados y diputadas constituyentes. ¿Te parece bien? Claro que sí. Para informarle a la gente de Busca tu Media Naranja. Tendremos material para ello. Así es. Pues amigos de Busca tu Media Naranja, ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, suscríbanse al canal, compártanos, y nos vemos la próxima semana.